ese segmento para poder atender prioritariamente. Luego, definir una propuesta de valor que sea diferente a la competencia. Y 4, el posicionamiento, es decir, cómo posicionar, ¿no? Cómo posicionar. Ustedes con las 22 leyes que han leído, ahí habla mayormente cómo se posicionan una marca en diferentes circunstancias, y también vienen de ahí cómo la competencia también puede reaccionar, ¿no? Entonces, ustedes se van a recordar cuando se hable de estrategia de marketing, sí o sí hay que segmentar el mercado, segmentación del mercado, seleccionar el mercado meta, diferenciar y posicionar. ¿Está bien? Bien. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta. ¿Ya? Disculpe. ¿Un mercado meta puede estar compuesto por diferentes segmentos? Más bien se segmenta. O sea, un mercado, dígase generalmente un mercado está limitado a algún límite, ¿no? O sea, tiene algún límite. Y muchas veces ese límite lo determina en los límites naturales que son geográficos. Ahora con la tecnología, ustedes saben de que se puede, utilizando la tecnología, poder llegar a segmentos de mercado o a los mercados geográficamente diferentes o alejados. Pero generalmente el límite geográfico es una referencia. Entonces se elige un mercado. Ese mercado está compuesto de diferentes tipos de personas. Entonces la segmentación, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de identificar qué grupos de personas que tengan las mismas características existen y que pueden demandar el producto. Entonces, a ver, si es segmentación geográfica, entonces se puede, no es que se debe, se puede cubrir así en cuadrantes, ¿no? O depende de cómo lo conciban la zona geográfica. Entonces, si lo divide en cuadrantes, porque las empresas generalmente no atienden de una vez o de una sola vez o al mismo tiempo todas las zonas, sino parten de alguna zona. Se ubican en algún lugar, ¿no? En alguna avenida accesible y empiezan a atender o quienes pasan por esa zona, ¿no? Entonces, generalmente la ubicación o la zona determina un tipo de segmentación como natural, ¿no? Ahora, si el producto en este caso está orientado no para todos los que viven en esta zona, sino para algunos, entonces hay que identificar quiénes: jóvenes, varones, mujeres, niños, adultos, o profesionales, o solamente aquellos que se dedican a cierta actividad, como los, no sé, constructores, etcétera. Entonces empiezan a identificar grupos más o menos interesantes de consumidores. Obviamente, en toda la ciudad o en toda el departamento o zonas que elijan, existen, por si acaso, el hecho de que segmente, por decir, jóvenes de 18 a 25 años, estamos hablando generalmente universitarios, a ese segmento, ¿no? Entonces el segmento es de jóvenes y mayormente son universitarios, ¿no es cierto? Porque ya salieron bachiller
Ya. Entonces, si el segmento está dirigido para los jóvenes, entonces estos jóvenes de 18 a 25 años están esparcidos en toda la ciudad y no existe la forma de llegar a todos porque en ese caso tendrían que cubrir toda la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede subdividir o seguir la segmentación y decir los jóvenes universitarios, ¿no? De la René Moreno. Si decimos René Moreno, entonces estamos hablando, por decir más o menos, 100,000 estudiantes. Entonces, principalmente se atiende a ellos. Entonces, más o menos se cubre la zona o el lugar o los lugares que concurren más este mercado meta. Entonces, de los jóvenes de este segmento, elijo un mercado meta que yo voy a atender. El mercado meta, en este caso, sería los estudiantes de la René Moreno. ¿Está bien? Entonces, se segmenta y luego se define el mercado meta. Bien. Entonces, un mercado meta es solo un segmento al que la empresa quiere llegar. Claro, al que la empresa afina para poder atender las necesidades. No significa de que se haya olvidado del resto. O sea, ese es su segmento. Pero su mercado meta que va a atender prioritariamente o inicialmente va a ser este mercado que está, por decir más, que se puede alcanzar. De acuerdo al ejemplo que nos dio, el mercado meta serían los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno. ¿Sí? Ese es Puede el ser. mercado meta. ¿Sí? O si no, también dentro de esa universidad, si es muy grande, pueden definir la facultad específica, si es que se puede hacer eso. Es decir, más o menos como que solamente de nuestra facultad o la facultad la facultad específica. Licen, buenos días. Sí. A lo que yo entendí, digamos, primero se hace una segmentación, ¿no ves? Donde se tiene que identificar las características que tengan. Y aquí, por ejemplo, usted nos está diciendo que los jóvenes de una edad de 18 a 25 años realmente son universitarios, entonces esa es nuestra segmentación general. Y de ahí nosotros determinamos, hacemos como dijo usted, se subdivide y ahí seleccionamos netamente la Universidad de la Gabriel René Moreno y eso sería el mercado meta, ¿no? Lo que Claro, el vamos a mercado cubrir. meta es la que se atiende realmente. Ah, ya, listo, gracias. Ya. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver de qué manera se puede segmentar el mercado. ¿Está bien? La segmentación de mercados se puede realizar para el mercado de consumo, es decir, consumidores finales, también a esos clientes empresariales y para clientes internacionales, es decir, en las exportaciones, en este caso, exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo fuera de la frontera del país, eso se llama exportaciones. Importaciones cuando se compran de otros países, ¿no? Y cruza la frontera, el limítrofe de un país a otro país, ¿no? Bien, entonces, en el mercado de consumo se pueden utilizar el criterio geográfico, es decir, dónde está ubicado el mercado y dónde se ubica la empresa para llegar a su clientela. Es demográfica, es decir, las características de la población, si son hombres, si son mujeres, si son
niños, jóvenes, adultos de tercera edad, etcétera, ¿no? Características demográficas. Las características psicográficas, bueno, vamos a ver, aquí está, ¿ya? De esto voy a explicar aquí. Entonces aquí está. Segmentación del mercado de consumo. Geográfica, están los países, las regiones, que son grupos de países, estados, municipios, ciudades, vecindarios. Incluso, como les dije, una ciudad se puede dividir en V, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, etcétera, así hacia afuera. O la zona, por ejemplo, de la villa, o Plan 3000, o satélite, así, se puede subdividir, ¿no es cierto?, o segmentar geográficamente. También, de acuerdo a la densidad poblacional, si es urbana, que es ciudad, suburbana, las que están en la periferia, y la rural, ¿no? También en cuanto a clima, tropical, frío, mesotérmico, ¿no? O sea, el clima generalmente porque también eso influye en el comportamiento de las personas, ¿no? Generalmente las personas que están en el trópico son mucho más abiertas, le gusta salir, ¿no? Hacer deporte y todas esas cosas, que en el clima frío, cuando cae nieve y todo ello, entonces es natural que estemos más encerrados, ¿no? O se hacen otro tipo de actividades. Luego la característica demográfica, que es la característica poblacional. Aquí está edad, ciclo de vida, que es si es niños, jóvenes, adultos, etc. Género, nivel de ingresos, ocupación, en qué trabaja, nivel de educación, creencias religiosas, origen étnico, y aquí está generación, ¿no? En este caso, ustedes saben que existe lo que se llama, bueno, generación X, los millennials y los centennials, ¿no? Centennials. Que eso tienen ciertos comportamientos que son comunes para personas que comprende esa generación. Más que todo, esto está determinado por la tecnología, ¿no? La tecnología nos ha cambiado la vida y cada vez el comportamiento de las personas está más dependiente de la tecnología, ¿no? Luego, psicográfica, clase social, estilo de vida y personalidad, ¿no? Como más o menos cómo es la persona, pero más como persona, no como grupos, en este caso como la demográfica, ¿no? Luego la conductual, cómo se comporta las personas, se viene de conducta. Las ocasiones, o sea, cumpleaños, aniversarios, etcétera. Los beneficios que busca, estatus, ¿no? Del quien compra, es decir, si ellos buscan, tasa de utilización, es decir, frecuencia con la que va a comprar porque utiliza bastante, y también si es leal o no, ¿no? Hay clientes que son más leales, otros que son menos leales. Entonces, se pueden utilizar este tipo de criterios para la segmentación.
Los más utilizados son la geográfica y la demográfica. ¿Está bien? Estos se utilizan también, pero hay que tener más o menos conocimiento más profundo acerca de sus mercados, ¿no? De los clientes potenciales. Bien, por ejemplo, esta psicográfica, cuando hablamos de estilo de vida, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de vida sana, aquellos que practican deporte que se conoce como outdoors, ¿no? Al aire libre o campo abierto, entonces se puede más o menos identificar, ¿no? Entonces, ¿dónde se los ubica ese tipo de personas? Generalmente en actividades, realizando actividades, ¿no? Por ejemplo, competencias o ese tipo de actividades, promocionando ese tipo de actividades. Bien, la segmentación de mercado de empresas, es decir, las empresas que demandan productos y servicios. Por si acaso, las empresas y las instituciones demandan muchos productos y servicios. Y hay empresas que se especializan en atender a los clientes empresariales. ¿Qué dice Jessica? Licenciado, en el caso de los restaurantes que ofrecen comida vegetariana, ¿sería más conveniente hacer una segmentación demográfica o psicográfica? Bueno, el hecho de que diga comida vegetariana ya está orientando a aquellos que no van a comer carne, ¿no? Ahora, obviamente, los que comen ¿cómo se llama? Los que son vegetarianos, existen aquellos que son por creencias, ¿no? Creencias religiosas. Hay aquellos que por salud, cuestiones de salud, que realmente están como recetados por los médicos para que no consuman grasa o grasa animal, por decir. Y aquellos que por su propia voluntad se han digamos, han decidido esa dieta, ¿no? Entonces, hay diferentes razones. Pero, a ver, cuando dice psicográfica, ¿dijo psicográfica? Sí, entre psicográfica y demográfica, ¿cuál sería la más indicada? Bueno, lo que hay que ver es si un poco lo que hay que hacer es investigación, ¿no? Siempre es bueno hacer una investigación de mercado donde es más fácil ubicarlo a un grupo interesante de vegetarianos, ¿no? Porque a veces, no todos los deportistas son vegetarianos. Obviamente, depende de qué tipo de deportes, ¿no? O los gimnasios o los hospitales, no sé. Entonces, tienen que más o menos ver dónde están los clientes potenciales. Y si es significativo, si es interesante, porque si son pocos y están dispersos en toda la ciudad, entonces es muy difícil ir a sus casas, ¿no? A pesar de que ahora existen lo que se llama la entrega a domicilio con la tecnología, ¿no? Y las aplicaciones muy
es muy cómodo para los clientes hacer pedidos. Pero eso significa también un costo adicional, porque tiene que apoyarse en otro servicio que es el delivery. Entonces, el producto no solamente es el costo de producción, sino existe el costo de la distribución. Que en este caso no hay un canal distribuidor minorista o detallista, pero existe el delivery, ¿no? Al hacer el pedido directo, entonces, pero necesita de hacer la entrega. Entonces, ¿qué han hecho generalmente los que se dedican a la comida vegetariana? Utilizan la geográfica, ¿no? Se ubican en un lugar más o menos concurrido y accesible y ahí abren un punto, ¿no? O pueden asociarse también con algún gimnasio o algún hospital por ahí, pero donde pueden encontrar aquellos que buscan esa o tienen esa dieta, ¿no? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de la psicográfica, ¿no? Pero lo que hay que buscar es dónde están más concentrados, dónde se puede aprovechar más a los clientes, la cantidad de clientes que hay, ¿no? La característica de un segmento tiene que ser suficientemente grande como para que la empresa pueda invertir tiempo, dinero para desarrollar y explotar ese mercado, ¿no? Ese segmento de mercado. Si es muy pequeña y que al atender un mes o 2 meses a ese segmento ya están prácticamente cubiertos, entonces no hay mucho futuro en ese mercado segmentado, ¿no? Bien, al igual que el consumo, o sea, mercado de consumo, el mercado de empresas también se pueden segmentar geográficamente por los mismos criterios, zonas, ciudades, departamentos, etc. También demográfica, pero con la característica de la empresa, es decir, en qué sectores está, si es sector industrial o sector agrícola o agropecuarios, si son construcción. Cuando hablamos del sector industrial estamos hablando de todos los rubros, ¿ya? Y también se puede hacer por tamaño de la empresa. Por ejemplo, existe lo que se llama pymes. Bueno, micro, pequeña y mediana empresa. Los otros son pymes, ¿no? Y otros son las grandes empresas. Grandes empresas. Por tamaño, ¿no? Las características operacionales de las empresas, si son automatizados, si son artesanales o son mecanizados, condiciones de almacenamiento, si requieren refrigeración o no, layout, cómo está distribuida la planta, si está en un solo lugar, las diferentes líneas que producen o están en diferentes lugares. Sistema de gestión, si la empresa está certificada bajo la norma ISO, ¿no? En diferentes ámbitos, ISO 9000, ISO 14000, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también va a haber requisitos. Requisitos que hay que cumplir. Bueno, requisitos que hay que cumplir. Luego, enfoque de adquisiciones situacionales o características individuales del cliente. Al final, las empresas, quienes hacen la compra son personas.
Entonces, por ejemplo, si las empresas compran por licitaciones, hacen licitaciones, hacen invitación directa, compran por temporadas, las personas, o sea, la empresa tiene interés más por la salud y el medio ambiente, el cuidado, ¿no? Entonces, van a demandar cierto tipo de productos que no sean nocivos al medio ambiente o que no hayan utilizado tecnologías contaminantes, ¿no? O energías contaminantes. Bien. Y la segmentación de mercados internacionales, estamos hablando de otros países, geográfica, por países, por ejemplo, vecinos, los países que limitan con Bolivia, es mucho más fácil atender si son mercados similares, pero hay mercados que son mucho más exigentes o que la conciencia de calidad de los ciudadanos de ese país puede ser mucho más alta, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en las exportaciones. De luego, regiones, Unión Europea. Unión Europea está compuesto por los países de Europa. Recientemente Inglaterra se ha salido de esta unión. Luego está la Comunidad Andina de Naciones, que son los países andinos, compuestos por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Viene el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, que está compuesto por los países que están más al sur, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces, son bloques de países que tienen tratados o acuerdos comerciales, ¿no? También puede ser continentes, sudamericano, norteamericano, asiático, etc. También otro de los criterios son los factores económicos, cómo se encuentra en la población, niveles de ingreso de la población y el nivel de desarrollo económico, que aquí dice BRIC. Bueno, también se habla de BRICS, ¿no? Estos son abreviaturas de los países que están que han crecido en la última década. Es Brasil, Rusia, India, China y la S es Sudáfrica, ¿no? Entonces Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así se puede más o menos identificar los países si son los factores económicos, ¿no? De cómo se comporta la economía de esos países. Luego los factores políticos o legales, si son más capitalistas o hacia la derecha, o si son más socialistas o comunistas. Estabilidad de gobierno, si son gobiernos estables o son inestables. Los factores culturales, idiomas, religiones, valores, actitudes, costumbres, patrones de conducta compartidos, etc. Es decir, cuando se piensa en mercados
internacionales, el idioma que se utiliza es el inglés. O sea, con el inglés se maneja incluso los mismos chinos, por si acaso. Los chinos han aprendido el inglés mejor que cualquier país latinoamericano. Incluso ellos son capaces de aprender español para hacer negocio con los latinoamericanos y los españoles, ¿no? O de habla hispana. Y por si acaso, hay una diferencia horaria con China, de, si no me equivoco, de 12 horas. Es decir, en este momento, que son las 8:15, en China es 8:15 de la noche. Bueno, por si acaso yo no soy chino, ¿no? Soy japonés. O sea, mis padres son japoneses. Pero bueno, le puedo decir porque tengo experiencia de hacer negocio con China. Entonces, le pregunté en una ocasión, porque me habló, o hablamos por decir, a las 2, 3 de la tarde aquí, y allá son 2, 3 de la mañana, ¿no? Y le dije, ¿por qué estás despierto hasta tan tarde? Entonces me dijo, los que somos responsables de negocios con Latinoamérica, trabajamos en el mismo horario de Latinoamérica. Imagínense, tienen esa mentalidad. Y así, ellos llegan a ser también más competitivos. Entonces, los que hacían negocios con Latinoamérica tenían el mismo horario para poder atender. Y así sucesivamente seguramente hacen con todos los países que trabajan. Entonces, si trabajan con Estados Unidos, estarán con otro horario. Y eso es tener en cuenta, por ejemplo, las costumbres y el horario, ¿no? Entonces, tienen esa flexibilidad, o más que todo orientado hacia los clientes. Bien, aquí hay algo interesante que dice la segmentación intermercado o mercado cruzado, ¿no? Permite determinar segmentos de consumidores con necesidades y comportamientos similares dispersos en varios países. Entonces aquí estamos hablando todos aquellos que a través de la tecnología y la globalización, porque la globalización viene a través de la tecnología, porque si no hubiera la tecnología del internet y de la conectividad, no estaríamos globalizados, ¿no? Porque eso, sin el apoyo tecnológico no podemos. Entonces, a través de la globalización, que se ha dado prácticamente ya más de 20 años, esa tendencia, ha creado también nuevos tipos de consumidores, de los que estábamos hablando, los millennials y los centennials, ¿no? Aquellos que desde su infancia están en contacto con la tecnología, ¿no? Ahora sus juguetes de los niños no son las tradicionales de hace mucho tiempo, cuando la tecnología no estaba al alcance de los niños. Pero ahora prácticamente ellos juegan con una tablet, ¿no? Los teléfonos inteligentes, y eso es lo que más les atrae. Bien. Entonces, en este caso de segmentación intermercado ya no es geográfica ni los factores económicos, sino más que todo comportamientos que son similares en los jóvenes, por ejemplo, los centennials de todo el mundo. Ya se comportan casi similarmente. Incluso participan de eventos, actividades, competencias con sus similares de otros países, ¿no?
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, estos son los tipos de segmentación. Aquí les comparto un poco lo que es la clasificación de los estratos, ¿no? La clase socioeconómicos. La clase alta, la clase baja, etcétera, la clase media. Más o menos, ¿cuáles son los criterios? ¿Sí que dice Jessica? No, disculpe, siga. Ya. ¿Cuáles son los criterios para determinar más o menos los niveles socioeconómicos? ¿No? No es si tiene más dinero o menos dinero. Eso no determina las características socioeconómicas. Obviamente, viene acompañado con eso, ¿no? Entonces, aquí, por una parte está la educación o la formación, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo realiza? Entonces, eso es lo que lleva a poder identificar los diferentes estratos. Entonces, tenemos aquí el estrato A. Luego tenemos el estrato B. Luego tenemos el estrato C. Tenemos el estrato D. Y este último es el estrato Oh, se me fue. Se me fue una aquí. Bien. Entonces, ¿cuál es más o menos, qué es lo que determina? En este caso, por ejemplo, las personas más educadas, o sea, la educación viene hacia este lado, ¿no? Mientras más abajo, más educado. Tenemos aquellos que solamente tienen formación básica o menos. Entonces, generalmente su oficio o su trabajo, sus posibilidades están en trabajos ocasionales, ¿no? Trabajos ocasionales o obrero no calificado, ¿no? O servicio doméstico. Entonces, las posibilidades de crecimiento que tienen ellos son mucho más limitadas. Entonces, eso determina también un nivel socioeconómico. En cambio, si vamos al otro extremo, personas más educadas, por ejemplo, con posgrados o universitaria completa, licenciatura estamos hablando aquí, ¿no? O posgrados, entonces su ocupación, o sea, las posibilidades de trabajo también están más abiertos hacia, cuando hablamos de posgrado, estamos hablando más que todo de maestrías, ¿está bien? Porque si hablamos de doctorados, esos son segmentos mucho más especializados que trabajan en ciertos sectores, por ejemplo, educación, todo lo que son la parte de laboratorios, también hospitales, ¿no? Pero estamos hablando de formación de doctorados, ¿no? No los doctores que le dicen a los abogados, porque por costumbre se le ha dicho doctor. Incluso a los médicos también, ¿no? Los médicos también, cuando salen de la universidad, no son doctores. Entonces, la ocupación
que pueden aspirar los que generalmente en las empresas o en el medio profesional, ¿no? Entonces aquí está ejecutivo, medio, puede ser profesional independiente o mediano empresario. Obviamente, no estamos diciendo que aquellos que no tienen formación universitaria no puedan ser empresarios, no estamos diciendo, ¿no? Solamente que esto es un criterio de cuáles son las posibilidades de aquellos que tienen más formación. Aquellos que tienen formación posgradual, alto ejecutivo de las empresas, puede ser profesión libre, independiente, o puede trabajar en grandes empresas. Entonces, como las posibilidades se amplían y los niveles salariales o de ingresos son más altos, entonces se ubican en este, se puede segmentar. ¿Por qué? Porque ellos van a demandar productos y servicios y van a estar dispuestos a pagar más por ello. ¿Está bien? Ahora aquí tenemos un segmento interesante, pero que es bien amplio, que es el segmento C, ¿no? Que es de la clase media. Esta es la clase media que demandan generalmente más productos. Es decir, una clase media y media alta numerosa hace que sea muy atractivo atender a ese segmento. ¿Quiénes son? Los que están estudiando en la universidad o aquellos que han terminado y que tienen la posibilidad de una gama amplia de oportunidades de trabajo. Entonces, tienen desde hacer altos ejecutivos, a incluso aquellos que si por ahí todavía no tienen mucha experiencia, entonces están con trabajos ocasionales, ¿no? Mientras todavía terminan y adquieren más experiencia, entonces luego se van hacia estos puestos, ¿no? Entonces, obviamente, a medida que vayan hacia la derecha, hacia este lado, van a poder tener la capacidad de consumir más o demandar más productos. Entonces tenemos, si hablamos de clase alta, ¿no? Clase alta. Clase media. Más o menos como que esta es media alta, ¿no? Incluyendo esta también. La B. Media alta. Esta es media baja, ¿no? Y la E es la que se considera la media o la clase baja. Pero esto en términos de no es que valgan menos como personas, sino estamos hablando de cuando se clasifiquen niveles socioeconómicos, entonces en términos de si la empresa va a atender, en este caso por ejemplo, dicen voy a atender a la clase B, bueno, si es AB, entonces esta va a atender solamente a estos, clase alta, ¿no? Clase alta a media alta. Luego, si dice voy a atender al segmento C, entonces estamos hablando de clase media, ¿no? Entonces, si hablamos en términos
generales, entonces estamos hablando de A, B, C, D y E. Esas son las clases, ¿no? O los estratos. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿y en Bolivia hay estudios en el que también hay ese tipo de categorías de acuerdo a los ingresos o no? Que yo sepa, digamos, o sea, estudio así, no sé si hay, pero yo no conozco. Pero hay ciertas características que son un poquito peculiares en nuestro país, ¿no? Que muchos negocios no son formales o hay mucha economía informal. Entonces, la economía informal también es empleadora de mano de obra. Y existe también lo que es la economía subterránea, ya sea de contrabando o de narcotráfico. Que eso, ustedes saben de que no hay estudios, pero se sabe, ¿no? Entonces hay todo un negocio o toda una actividad sustentada, por decir, en contrabando. En los países que son más formalizados, se puede clasificar mejor con esto, ¿no? Gracias. Bueno, pero esto es para que ustedes también conozcan y vean, no estén tampoco en la luna cuando le hablan de estos tipos de clasificaciones. Bien, requisito para segmentar un mercado. Es decir, tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el segmento tiene que ser capaz o poder medirse, es decir, el tamaño. ¿Qué significa cuánta población hay? ¿No? Y cuánto pueden demandar. Entonces ahí hay que identificar, por ejemplo, decir, bueno, hay 100,000, pero esos 100,000, ¿cuánto van a demandar? Entonces, si esos 100,000 están dispuestos a gastar, por decir, 20 bolivianos al mes, entonces estamos hablando de, ¿cuánto es? 200,000, ¿no? No, de 100,000, 20 bolivianos es 2 millones, ¿no? 2 millones de bolivianos al mes. ¿Eso es atractivo o no es atractivo? Depende del negocio, ¿no? Bien, y el poder adquisitivo está bien aquí. Y los perfiles de ese segmento, ¿quiénes son? ¿No? Si hablamos de los jóvenes, de la René Moreno, entonces ahí está. Luego dice accesibles. ¿Cómo vamos a llegar entonces a esos 100,000 estudiantes? Obviamente no van a llegar de golpe, pero hay que llegar. Entonces, los mercados tienen que ser accesibles. No tiene sentido fijar un segmento para atender si no se puede llegar. No pueden ser alcanzados y atendidos. Entonces, aquí
lo que se puede hacer en estos últimos tiempos, por la situación también y la tecnología, es a través de lo que hacen por Face, ¿por qué más? Teléfonos o teléfonos celulares. Instagram. O sea, ¿cómo ustedes podrían llegar a los jóvenes universitarios? ¿Cómo hacer de que ellos se contacten y también puedan enviar o atender sus necesidades o hacer llegar sus productos, ¿no? ¿Cómo? Porque de eso se trata cuando son accesibles. Es decir, que ellos puedan acceder haciendo pedidos y que la empresa pueda atender enviando sus productos, ¿no? Luego, sustanciales, que son suficientemente grandes, ¿no? Grandes en el sentido de que esa población de alguna manera va a mantenerse, ¿no? En este caso de los estudiantes, como cada año entran y cada año salen, entonces hay una rotación, ¿no? Supuestamente esa rotación son 5 años, ¿no es cierto? Que dura la carrera. Hay muchos que repiten, entonces esa rotación se alarga, ¿no? Luego, diferenciable significa que conceptualmente distinguibles y responden de manera diferente. Por ejemplo, los jóvenes que no están en la universidad privada o pública y los que están en la pública, ¿no? O sea, los de privada cómo responden o la pública cómo responden. Sí, o sea, los segmentos más o menos tienen que ser homogéneos, tienen que tener algo en común. En caso de universitarios, por ejemplo, de la René Moreno, tienen algo en común, que es que pertenecen a la misma universidad, ¿no? Entonces, de alguna manera existen cosas comunes, ¿no? Bien, que sean abarcables. Dice, es posible diseñar programas eficaces para atraer y atender a estos segmentos. Esto está hablando también más que todo también de poder comunicarse con ellos, ¿no? Y está relacionado con lo que es la parte de tecnología, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es apoyarse mucho en la tecnología. No tiene que ser un obstáculo, más bien tiene que ser un aliado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Por si acaso hay muchos jóvenes. ¿Sí? Del trabajo que tenemos que realizar, son 10 puntos. ¿Y hasta qué punto más o menos hay que presentar cuando usted pida la primera presentación? El trabajo grupal. ¿El trabajo grupal? Sí, Lo ideal el trabajo es que, grupal son... claro. ¿Y hasta qué punto más o menos hay que presentar cuando usted lo pida? Que dijo más o menos 2 semanas. Ya. Los primeros puntos son puros de análisis, ¿no? Y también hay que hacer, creo, una investigación, pero para eso ustedes tienen que tener ya definido qué producto o qué línea de productos. ¿Sí? Entonces, en por decir, a ver, en más o menos de aquí 2 semanas y media más o menos, ustedes tienen que tener toda esa parte desarrollado, que es, a ver, hasta el punto 6 más o menos.
porque el 7 es la parte de mezcla comercial, ¿no? Entonces vayan trabajando, porque a medida que vamos avanzando, la idea es de que también ustedes puedan desarrollar su trabajo. Licenciado, una pregunta. ¿Y si es una pyme que comercializa varios productos o varias líneas de productos? ¿Tenemos que escoger sí o sí un producto o una línea de productos de los muchos que comercializan? Bueno, lo que hay que ver es si esos productos están relacionados o no están relacionados. ¿Qué producto es lo que vende o comercializa? Son artículos para bebés, hay pañales, leche en ¿Qué más? polvo, toallitas húmedas, ¿Y qué más? esas. Em, leche para niños de hasta 5 años, pañales para adultos, pañales para bebés, esas cosas. ¿El negocio como que está? Es un negocio pequeño, no sé si una pyme, es donde una sola persona trabaja. Ya, pero es una tipo tienda, Sí, farmacia, que sí, es una tienda. una tienda que vende qué, abarrotes. Sí, se parece que sí, porque comercializa pañales desechables, leche en polvo, toallitas húmedas, esas cosas. ¿Solamente eso? Sí. ¿Dónde está ubicada la tienda? En el mercado de los pozos. ¿Adentro? Eh, sí, Ya. Va a ¿está tener, bien ese negocio? ¿O tendría que coger otro negocio? es como un puesto o un local en el mercado. Sí, es un puesto. Ya. Tendría que hacerlo para sus productos, o sea, todos los productos que comercializa ahí, ¿no? Eh, Ah, pero claro, ¿no? ¿cuáles son las posibilidades que hay? A ver, y pensando, porque ya el modelo es mercado, ¿no es cierto? Mercado popular, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, usted tiene que pensar qué estrategias va a desarrollar, que la competencia, seguramente hay competidores, entonces que no pueda eh, imitar fácilmente, ¿no? Entonces, como están bajo la misma base, que es el mercado, debe haber reglas también en ese mercado, ¿no? Sí. Ujú. Entonces sería que tome en cuenta todos los productos que comercializa. Si lo hace ahí, tienen que tomar de todos los productos, porque están relacionados, ¿no? No puede tomar solamente pañal, porque prácticamente sus posibilidades de desarrollar el trabajo están limitados. Prácticamente no va a poder hacer. O sea, no hay nada. Bueno, ¿qué dice Yuli? En el caso de un proyecto, le dicen de utilización o aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos para elaboración de abono orgánico, como una estrategia, creo yo, para mí, que aprovechar los residuos sólidos de los mercados, no sé si sería rentable. Bueno, eso en el trabajo no es un proyecto, por si acaso. Ya. ¿Ya? Entonces, Esto es estrategia comercial. Entonces, si usted quiere hacer abono, entonces toda la parte de elaboración y todo eso usted tiene que manejarlo aparte,
Y aquí tiene que verlo cómo comercializar ese producto que le cuesta. Usted tiene que tener los costos, ¿sí, no? Allá con el producto terminado. Pues. Claro, porque aquí la materia es cómo comercializar los productos que ya ha sido producido, ¿no? A pesar de que los de sistemas se llaman producción y marketing, ¿no? Cada producto producto o servicio puede tener sus propias características de producción, así que no se puede tampoco generalizar, ¿no? Pero en el caso de aprovechamiento de desechos orgánicos, eso es un proyecto aparte. Que lo veo interesante, ¿no? Pero lo que tiene que ver es la parte comercial en esta materia. Ya, licenciado. ¿Ya? A ver. Vamos a dar lugar a Marta. Licenciado, entonces lo ideal para hacer el trabajo sería hacer de una empresa que está ya establecida, no de una empresa, por decir, ficticia. ¿Eso sería lo ideal? Bueno, cuando se trata o sea, lo ideal es trabajar sobre lo real, ¿no? Así es algo que ustedes van a poder ver el producto, palparlo, tocarlo y ver cómo desarrollar la estrategia, ¿no? Ahora, también se puede hacer de un nuevo producto, pero ustedes tienen que hacer desde el diseño del producto, tiene que tener el prototipo o cómo va a ser, tiene que crear el nombre, el logo y todo lo demás. O sea, no es así nomás en ideas, ¿no? Licenciado, buen día. Sí. Entonces habría que diseñar un plan de marketing para un producto en específico de una empresa. Un producto o línea de productos dependiendo si están relacionados o no. Por ejemplo, Ya. si la empresa vende llantas, por decir, pero también tiene otros negocios que venden ropa. Entonces, la estrategia no es pues las dos cosas. O sea, no se puede juntar los dos. Espérenme un ratito. Su micrófono, Listen, está apagado. Muy bien, a ver, Jessica también quería hacer preguntas. Licenciado, con respecto al prototipo del producto, en caso de que sea uno nuevo, ¿se debe poner las medidas, el tamaño o podríamos poner una foto? ¿O cómo podríamos desarrollar esa parte?
Si lo van a hacer, pues tienen que hacerlo casi real, pues, ¿no? Entonces tendríamos que poner todos los detalles del producto de manera escrita. Por eso le digo, pues, incluso tiene que tener así, productos o ¿cómo se llama? Muestras de los productos, ¿cómo serían? Porque si no es pura imaginación, ¿no? Y si ustedes hacen trabajo imaginario, entonces yo voy a poner notas imaginarias. A ver, ¿qué dice Yoli? O ya no tiene preguntas. No, ya analicen, no sé cómo quitar eso. Licenciado, entonces, por ejemplo, si yo agarro la empresa tienda amiga y escojo una línea de productos que es la línea de electrodomésticos, ¿así estaría bien? Tendría que hacer un plan de marketing para toda esa línea, ¿no? No, De no, no. electrodoméstico. A ver. Tienda amiga tiene un modelo de negocio que en un solo lugar comercializan diferentes productos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cómo hacen sus estrategias estas empresas. Lo hacen por sectores, lo hacen por... o sea, ¿qué tipo de estrategias tienen? ¿Usted trabaja ahí? No, lo que pasa es que estaba acordándome de algunas cosas. Ah, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, no va a ser solamente promoción para línea blanca o por decir para solamente cocinas o heladeras. Pueden hacerlo, digamos, descuentos, promociones y todas esas cosas para ciertos productos o productos determinados, pero no lo va a hacer todo el tiempo. Entonces la estrategia tiene que ser mucho más global, no una acción específica de una campaña o de una promoción de ventas. Ah, ya. La estrategia comercial tiene que definir por lo menos la estrategia de un año, o sea, ¿qué vamos a hacer este año? Considerando todas las épocas o de baja o de alta, así sucesivamente, si son cíclicas o no cíclicas, o sea, considerando todo eso. A ver, Yuli, o ya no. Sí, dicen, un ejemplo, he trabajado yo en la empresa de Piccolo, que está al lado de Dumbo, Sí, y no he visto que ellos hagan una gestión de marketing, de una estrategia. ¿Por qué? Porque cambian en cada mes, se podría decir, las ventas suben, bajan. Por ejemplo, Claro. fines de semana es que donde más venden, y en fechas de carnavales donde las ventas son pésimas y bajas, y no han hecho alguna estrategia como o promociones. No sé si sería por ahí, promocionar productos para carnavales, algo así. Claro, pero la estrategia comercial no es para cosas puntuales. O sea, no es para el momento, solamente para carnavales, ¿no? Sino tiene que tomar en cuenta todo el año, incluyendo carnavales, incluyendo otras fechas. Fechas, Sí. Día de la Madre, Día Sí. del Niño, donde hay Sí. más ventas. Ahora, lo que tiene que ver es elaborar productos, en este caso, para el Día de la Madre, elaborar productos para el Día del Niño, así. Y eso va a ser parte de la estrategia. De una gestión de un año, ¿no? De todo Claro. lo... Sí. O sea, lo que pasa es que cuando manejan, como en el caso ¿qué era? Piccolo, ¿no? En este caso,
tiene una cartera de productos, por ejemplo, helados, tiene todo lo que es repostería, ¿no? También. Tienen también, sirven Comida. comida, ¿no? Sí. Entonces, no puede ser una estrategia para comida o estrategia para repostería. ¿Por qué? Porque lo venden todo en el mismo lugar y para casi los mismos públicos, el mismo segmento de mercado. Sí. Entonces, no se puede hacer para hamburguesas por ese, ¿no? O para la comida y no hacer, o sea, no tomar en cuenta el resto. ¿Por qué? Porque es una estrategia para la empresa, estrategia comercial. Ahora, si la empresa es muy diversificada, como le dije, vende autos y después vende cosméticos, entonces ahí sí hay que desarrollar dos planes de comercialización porque son productos diferentes para necesidades diferentes y segmentos diferentes. Por ejemplo, Hansa, para cada uno de ellos tiene una división, división automotriz, división, no sé, masivos. Entonces, las estrategias son diferentes. En ese caso, tienen que elegir una línea de productos. Para que o elegir un producto que es menos vendido y hacer una gestión de un año. No tiene sentido trabajar desarrollar toda una estrategia sobre un producto interrogante o perro. En otras palabras, que no se vende. Sí. Más bien, ahí se hacen lo que son las promociones de ventas o algo así puntual. Ya. ¿Ya? Bien, a ver, ¿alguien más? Licenciado, Sí. buenos días. Nosotros estábamos planeando hacer un trabajo con respecto a una pizzería, pero no es una empresa que existe, sino crear. Pero a lo que está diciendo, estoy entendiendo que no sería factible, sería mejor con algo real, como se está diciendo, ¿no? Ya, si va a crear, entonces usted tiene que probar. ¿Probar? Probar produciendo y probar comercializando. Bien. Ujú. A ver, le he puesto yo en el aula virtual tanto de producción y marketing como de estrategia comercial. Videos sobre segmentación de mercado. No sé si alguno ha visto. Si alguno de ustedes. ¿Han visto? ¿En qué parte está Listen, perdón? A ver, un ratito. Está con el enlace. Está en marketing estratégico. Entren a la pestaña de marketing estratégico. Y ahí está. Bueno, le voy a compartir. Ya. Aquí está la página de aula virtual. Voy yo a la pestaña de marketing estratégico. Aquí yo voy a... Entonces, aquí en marketing estratégico, entro y ahí está segmentación de mercado 1, segmentación de mercado 2, mercado meta. Estos son enlaces que ustedes pueden ingresar y poder ver video. Aquí dice material de apoyo, revisión obligatoria. ¿Está bien?
Licenciado, una pregunta. Para hacer el proyecto de trabajo, ¿tenemos que desarrollar un modelo Canvas, ya sea si la empresa existe o es nueva? Sí, el modelo Canvas le va a ayudar a ordenar sus ideas. Y después eso lo pueden... Y podríamos... ¿Sí? Diga. Disculpe, le quería preguntar si podríamos, bueno, antes de la presentación, si usted lo podría revisar para que así como podemos algunas cosas. Claro. No hay problema eso. Es más, yo les voy a dar fecha para que presenten el avance. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, en el punto 3, que dice de investigación de mercado, ¿hay que utilizar alguna encuesta para eso? Sí. Depende a quienes quieran investigar, ¿no? Es para saber determinar el mercado potencial, ¿no? Entonces, el método más adecuado en este caso es la encuesta, ¿no? Ahora, si se quiere ser bien estricto en investigación de mercado, ustedes ya han llevado investigación de mercado, ¿no? Sí, dice. Lo de estrategia comercial, ya han llevado. ¿Y cómo lo han hecho su investigación de mercado? ¿Encuesta? Encuestas. Fueron encuestas. Ya. ¿Y cómo han elegido a quienes encuestar? De acuerdo a nuestro proyecto de investigación, si es un producto, un ejemplo de tortas, donde quienes lo compran o consumen más, en qué sector. Ya, pero ¿cómo eligieron a quién entrevistar? Segmentación de mercado. Aleatoriamente. Sí, pero ¿cómo enviaron la encuesta? ¿Por qué medio? ¿Por WhatsApp? O sea, ustedes mandaron diciendo, a ver, por favor, ayúdeme a contestar respondiendo este cuestionario. Licen, en mi caso sería de forma personal. Como éramos en esas clases presenciales, nos dividimos de cada persona, hicimos las encuestas y de a 100 encuestas por persona. Como en nuestro caso el estudio era el seguro social de la universidad, para ver qué tipo de perspectiva tenían los estudiantes y empezamos a ir por la facultad. Bueno, la facultad más que todo. Ya, todos los estudiantes que entrevistaron fueron seleccionados aleatoriamente o los que encontraron. De forma aleatoria. A los que encontraron. Sí. Porque como era el seguro social... Creo que se calcula el universo, ¿no? Claro. O sea, una cosa es entrevistar a los que pasan por ahí a cierta hora y a toditos los que pasan o a algunos que pasan. Pero eso no significa de que es aleatorio. Porque realmente si es aleatorio significa de que todos los estudiantes de la facultad o de la universidad tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Y si ustedes se apuestan, digamos, en algún lugar para buscar a quién entrevistar,
Entonces solamente están limitando a aquellos que ocasionalmente están pasando por ahí. Y los que pasan por detrás de ustedes o por otro lado no son encuestados, entonces no son aleatorios eso. Más que todo son arbitrarios, ¿no? Entonces no se puede hacer inferencia cuando son ese tipo de encuestas. Entonces, un poquito esa parte hay que tener cuidado. Si bien, o sea, ¿cómo es aleatorio de verdad? Tiene que obtener los registros, por decir, de todos los estudiantes de la universidad, si es que el segmento es de todos los estudiantes de la universidad. Obtener todos los teléfonos y de ahí, ese es el universo. Y de ahí, determinar cuántas encuestas, de acuerdo a índice de confianza, cuántas encuestas es lo que hay que hacer. Y en base a eso, elegir el método de seleccionar al encuestado o a quien se debe encuestar. Entonces, una de las formas, por ejemplo, es iniciar el salto, ¿no? O pueden poner algún programa y que el programa le arroje los registros. Entonces, si es así, entonces es aleatorio. Si uno va y lo encuesta ahí en el puente, por decir, los que no pasan por el puente nunca van a ser encuestados. ¿Está bien? Solamente esto le digo, no para que ustedes lo hagan así porque va a ser muy difícil, pero consideren de que si realmente queremos que sea aleatorio, entonces tienen que considerar todos esos aspectos. ¿Ya? Que en este caso la materia no se trata de eso. Se supone que más o menos ya ustedes saben la técnica de la investigación de mercado. Dicen, y en el caso de que la empresa por sí ya tiene su mercado definido, ya no es necesario hacer la investigación de mercado. Por ejemplo, por decir, si ellos ya saben a quiénes son las personas que le compran, quiénes son sus clientes, ya no sería necesario hacer la investigación de mercado. O sea, para poder por determinar... Ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa de bordado, digamos. Ellos ya saben quiénes son los clientes. ¿Ya ha contactado a todos los clientes o no? ¿Cómo? Ya, o sea, su segmento está saturado o está atendido. Está definido, digamos, o sea, lo que yo entendí, digamos, mis clientes son, por decir, los comerciantes de Feria Barrio Lindo, digamos. Y las empresas, por decir, impuestos nacionales, las empresas que utilizan los uniformes, ¿no? Que dan uniformes a sus colaboradores. ¿Y no quieren vender a otras empresas? Claro, sería lo ideal es que siempre se quiere alcanzar a otros mercados, ¿no? Entonces, para eso sería necesario hacer solo la investigación de mercado. Bueno, ya usted sabe la respuesta, entonces. Ya, gracias. ¿Qué otra pregunta? Ingeniero, en el caso, digamos, que se quiera hacer para un negocio de postres, ¿se tendría que hacer también para todos los productos el análisis del producto y todo eso? O sea, no es que dijo que hay que poner fotos y digamos que tiene unos 5 productos, de los 5, o en sí de lo que vaya sacando. ¿Son nuevos? Sí, no, bueno, empezaron en cuarentena tipo junio, algo así, un año ya.
¿Ya? ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cuántos productos tiene? Son galletas y unos 3 brownies de tipos de diferentes sabores, digo. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? No es que dijo que de cada producto había que hacer, bueno, en el caso de que fuera uno solo del análisis del producto, de la marca, medida, fotos y todo eso, en el caso de esto que son varios productos, ¿tendría que hacerlo de todos o me enfoco en uno solo, digamos? Bueno, a ver, los productos están relacionados, ¿no? Entonces, Ujú. ¿debe tener una marca o no tiene una marca? Sí, tiene. ¿Tiene una marca? Sí. Bueno, analícenlo si esa marca está atractiva, los colores que utilizan, es adecuado, el envase y todas esas cosas. Todo eso tienen que analizarlo. Listo, licenciado, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, le agradezco por sacrificar su feriado en la mañanita. Habiliten sus cámaras, voy a tomar captura.